Bueno, entonces vamos a ver rapidito el material para no ocupar mucho tiempo. Y vamos a ver. Bueno, y vamos a ver, vimos la historia de ingredientes, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a ver rápidamente es la elaboración de la cerveza. La elaboración de la cerveza realmente va a variar por unas pequeñas, tiene unas pequeñas variantes. No es que las variantes vayan a ser muy grandes en el momento de la elaboración, más que todo cambian algunos ingredientes. Entonces el proceso de fabricación de los distintos tipos de cerveza es el mismo, lo único que van a variar son algunos ingredientes, como lo vemos acá, y fases del proceso, lo que permite que la elaboración de la cerveza se puedan conseguir distintos sabores, aromas, colores y matices que al final identifican una cerveza en concreto. Yo el día de hoy estaba terminando los tipos de cerveza. Híjole, es una cantidad de tipos de cerveza de las tres ramas que tenemos, que es levadura, fermentación alta, baja y espontánea. Solo de esas tres se deriva un inmenso mundo de tipos de cerveza, que eso los vamos a ver, vamos a ver quién está, Andrés, que eso los vamos a ver a partir de la otra semana. Eh, el, día, el día lunes me entregan sus uniformes y me entregan unos licores para tenerlos ya en reserva para poder, cuando volvamos, cuando no sabemos, por supuesto, pero ya están por ahí, igual que sus uniformes. Y también el día lunes se va a hacer la compra de los utensilios y del kit para la elaboración de cerveza. Y la probar. Entonces también vamos a hacer cervecita por ahí. Entonces rápidamente, como les decía, pues la elaboración de la cerveza va a cambiar o va a variar solo por un par de ingredientes y las fases del proceso. Y todo eso nos va a dar un mundo enorme del tipo de cerveza. Entonces, el mosto. Una vez recolectamos todos los cereales o la materia prima a utilizar, va a comenzar el proceso de malteado. Va a ser el primer proceso de elaboración de la cerveza. Va a ser el proceso de malteado, de braseado, para conseguir el mosto. Entonces, el malteado y el braseado nos proporciona el mosto. Luego tenemos la filtración y se incorpora la levadura durante la fermentación, que puede ser alta, baja o espontánea. Entonces empezamos con la recolección del grano, empezamos el proceso de malteado, nos pasamos a braseado, obtenemos el mosto, agregamos levadura y durante el proceso de fermentación, obviamente agregamos la levadura, tenemos tres tipos de fermentación, baja, alta o espontánea. Cuando hablamos de levadura espontánea, lo que se utiliza es, fermentación espontánea, lo que se utiliza es levadura salvaje, es un tipo de levadura. Entonces, para la fermentación espontánea utilizamos levadura salvaje. Ya para la fermentación baja o alta, tenemos una fermentación específica. Entonces, la cebada va a ser la que nos va a proporcionar el alcohol, el lúpulo, el aroma y la cerveza. Entonces, para estar un poquito, perdón, no sé, eso no es verdad. Para estar un poquito claros de qué nos proporciona cada uno de estos productos, como les decía, la cebada proporciona el alcohol, el lúpulo, el aroma y el sabor. La germinación de la cebada se va a producir de forma natural. Entonces también tenemos otro dato por ahí interesante. Entonces, el malteado, después de limpiado y almacenado, el grano, por supuesto, en grandes silos. Estamos hablando de silos de... ¿Cómo les puedo explicar los silos? Como bodegas. Sí, sabemos lo que es un silo, sabemos lo que es un silo. Sí, entonces en los grandes silos se vierte la cebada en cubas, grandes cubas redondas, donde vamos a guardar la cebada y esta va a ser remojada, absorber el agua y ¿qué va a provocar eso? La germinación. ¿En cuánto? De 8 a 10 días. Entonces la germinación de la cebada va a ser de 8 a 10 días.
Entonces, luego de eso la semilla se desarrolla en el grano, obviamente, va a recibir el nombre de malta verde. Luego se pasa a estufas, donde se seca y va a adquirir aromas. Y este proceso ya es conocido como malteado en general, que va a abarcar desde que se remoja hasta que se tuesta. Entonces, el malteado abarca luego de la recolección, desde que se moja, germina y esto y lo otro y produce aromas, después de esos 8 o 10 días, hasta que se seca o se tuesta, va a ser el malteado. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el mosto? Después de que reposó X cantidad de días, que ya lo tenemos claro, 8 o 10 días o más, la malta se va a moler junto a la harina mezclada con agua caliente en calderas que no debe de sobrepasar 75 grados Celsius. Este va a ser el famoso empastado o braseado. El braseado es cuando ya pasó la germinación, el malteado y todo esto, vamos a colocarlos en calderas a 75 grados Celsius sin que pase esta temperatura. Entonces, el momento de añadir el lúpulo, el mosto ha de hervir en depósitos de gran tamaño. En este momento, cuando se le añade el lúpulo en cantidad necesaria. Entonces, cuando el mosto está hirviendo en estas calderas, se le debe agregar el lúpulo. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que los almidones que contienen se consigue que se produzca el azúcar que tiene la malta, que posteriormente pues van a ser diluidos en agua para obtener el mosto. Entonces lo que estamos buscando acá es que los almidones se conviertan en azúcar para agregarle agua para obtener el mosto. Entonces luego de esto, pues ya nos vamos a cocción, fermentación, reposo y envasado. 3 partes claves. Entonces, la cocción va a durar no más de un par de horas, que va a llevar ebullición a temperaturas de hasta 100 grados Celsius. En este proceso, las enzimas llamadas diastas se van a destruir y la materia nitrogenada inestable se coagula, o sea, se va a poner dura, digamos que de cierto modo. La resina del lúpulo se solubiliza, se desintegra, los azúcares se caramelizan, ahí sí que se provoca el efecto Maillard, que todos los azúcares se caramelizan y van a tener un color en específico, y los taninos del lúpulo se oxidan y dan el color al mosto. Los taninos van a ser, ¿alguien tiene una idea de qué son los colores, son los taninos? No lo tengo bien claro. A ver, diga. Era ¿cómo lo digo? Solo dígame, ¿es en el sabor o en el olor? Sabor. Sabor. Ese ¿cómo le explico? Como sentía algo fuerte, pues. Los taninos va a ser como esa parte, vamos a ver, lo voy a explicar. Explíqueme porque no me acuerdo bien. Los taninos los vamos a obtener siempre, nos los proporcionan siempre como la corteza del grano, fruta que nosotros tengamos. Digamos, en la uva, los taninos nos los proporciona la cáscara de la uva. En esta parte, el lúpulo, la cáscara, nos van a proporcionar los taninos que nos van a dar sabores como ácidos en paladar. Básicamente esos son los taninos. Y el lúpulo se va a oxidar y nos va a dar color al mosto. Entonces, el filtrado del mosto. Espérame. Ya obtuvimos el mosto, ahora nos vamos a filtrarlo. Hay algunas cervezas que no filtran el mosto, pero esos son ciertos tipos de cerveza muy específicos.
Entonces, antes de su cocción se hace un colado del mosto para depurar la primera filtración. O sea, cuando depuramos la primera filtración, la primera filtración es depurar lo que no nos va a servir el mosto, lo que flotó, lo que no servía. De esta manera se obtienen mostos libres de impurezas. Lo que estamos desechando son las impurezas que pudo haber proporcionado el remojo, el hervido y esto y lo otro, porque estuvo a 100 grados, entonces se elevaron todas las impurezas y lo puro quedó en la parte de abajo. Y tenemos cervezas menos impuras y cervezas de mejor calidad. Entonces, luego de la cocción, pues ya empieza la fermentación, en la que los azúcares del almidón, como vemos, las azúcares se van a volver en alcohol. El reposo de la cerveza va a durar días, de 2 hasta 3 días. Perdón, de 1 a 3 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el reposo de cerveza siempre en botella? Perdón, ¿cuánto va a tardar el reposo de la cerveza? De 1 en botella. Bueno, es que hay unas que sí se dejan en botella 3 días. Okay. Va a estar, después de que se hizo ya el filtrado, esto y lo otro, que se convirtió el azúcar en alcohol, va a tardar de 1 a 3 días y luego de eso ya procedemos al envasado de barriles, latas o botellas. El envasado, pues por ende, tiene que ser hermético y su manipulación, pues delicada. ¿Se recuerdan cuando fuimos a ver allá la cerveza? Pues era bastante hermético y delicada el envasado, pues porque estamos jugando con producto muy delicado. Entonces, esta parte es importante. Según la receta cervecera, la cocción del mosto varía. En esta fase es cuando se incorpora el lúpulo, que cumple una doble función. Como decíamos, aromatizar y frenar los procesos enzimáticos. Luego esto se deja reposar en cubas. Entonces son dos partes importantes que el lúpulo nos va a dar, que es aromatizar la cerveza y frenar los procesos enzimáticos. Ya se le cayó una botella, ¿eh? O sea, detener la fermentación. Detener la fermentación. Así es. Entonces, la fermentación viene luego de eso, porque digamos, si no detenemos ese proceso enzimático, la fermentación seguiría hasta que se arruinara, ¿verdad? Digamos que tendríamos como un sabor a podrido, una fruta podrida. Entonces, el lúpulo lo que hace es retardar el proceso enzimático para que la fermentación sea más lenta y nuestra cerveza, pues, por ende, tarde más y no tenga sabores como de una fermentación como ya pasada. Cuya. Como escucha. Así es. Entonces, la fermentación. Entonces, esto se va a dejar enfriar para poder añadirle la levadura. Que posiblemente, perdón, a la temperatura adecuada hasta se transforman los azúcares en el almidón en alcohol. Y esto va a tardar de 4 a 6 días. Entonces, la fermentación tarda de 4 a 6 días a temperaturas de 28 a 25 grados Celsius. ¿Estamos? Esta es la de alta fermentación. Se le escucha súper lagueado. ¿Perdón? Hello. Se escucha súper lagueado, Marcelo. No se le entendió absolutamente nada. No se entendió. Vamos a ver. Entonces, la fermentación. ¿Se escucha ahora un poquito mejor? Sí. Bueno, entonces la fermentación, las cervezas de fermentación alta, el proceso va a tardar de 4 a 6 días a temperaturas de 18 grados Celsius y 25 grados Celsius. En las cervezas de fermentación baja va a ser de 8 y 10 días entre 6 grados Celsius y 10 grados Celsius.
¿Y en la espontánea? Espontánea. Es en el instante. Así es. Entonces, para la fermentación, como base o como principal, pues dejar enfriar el mosto. Luego, dependiendo si es de alta o baja, va a cambiar el tiempo de fermentación y la temperatura que lo debemos de tener. Entonces, la cerveza en el reposo se vierte en tanques para que madure y esto va a estar generalmente a 0 grados Celsius. Entonces, para que enfríe, para que podamos poder realizar este proceso, tenemos que dejarlos en tanques que por unos días a 0 grados Celsius. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Tanques a 0 grados Celsius. La temperatura juega un rol importante aquí, ¿verdad? ¿Qué manda? La temperatura juega un rol bastante importante. La temperatura y el tiempo de reposo son partes bien importantes. Temperaturas, si se dan cuenta, ya cuando se hizo todo el proceso de malteado, braseado, reposo y esto y lo otro, vamos a tener temperaturas no más de 18 a 25 grados. No van a pasar más de los 25 grados. Me acuerdo que en el día de la cervecería las calderas se mantenían frías. Exactamente. ¿A cuánto se recuerda? ¿Qué más está aquí? Como 18 centígrados. 18 centígrados, un poquito menos generalmente, porque ellos tienen de baja fermentación, entonces los mantenían entre 6 a 18 grados centígrados. Así es, André. Ok. Ellos lo mantienen frío. Entonces, el envasado y el embotellado. Bueno, para el envasado y embotellado, pues prácticamente, como ustedes se recordarán, se ponen en cintas transportadoras que las conducen a un lavado de primero. Luego, si son recicladas, se les van a quitar etiquetas y se procede a una desinfección hasta que quedan totalmente limpias, por supuesto, ¿verdad? Luego de eso, esta labor, pues al final de cuentas, es supervisada por un inspector electrónico que va a tener como una eficiencia del 98%. Entonces, el envasado de botellas tiene que tener una eficiencia del 98% en la fase de máquinas. Y las botellas, por último, van a pasar por una inspección humana, que era lo que hacía Federico, ya de último, o algún personal del trabajo de ahí, era lo último, luego de haber pasado por toda la parte de maquinaria, pues de un 98% de eficiencia, siempre tiene que pasar por una inspección humana de último. Un catador. Un catador, por ende, siempre tienen que destapar una botella del lote, digamos, el lote 35, siempre tiene que destapar una o dos botellas para poder degustar si está bien o si hay algún detalle. Entonces, nos vamos al el envasado y la fermentación, por ende. Seguimos. Entonces, dos tipos de envasados, alta y baja fermentación. Y también tenemos un segundo proceso de fermentación que era dentro de la propia botella, como le decía Dorian. Hay cervezas, no todas, pero hay cervezas que van a tener un segundo proceso de fermentación que ya va a ser dentro de su botella. Y van a reposar en cámaras a 25 grados Celsius. Si se dan cuenta, la cerveza no puede pasar más de esos 25 grados Celsius porque si no se empieza a morir. Porque cuando seguimos fermentando, seguimos formando alcohol. Entonces, si ese proceso llega a más de 25 grados Celsius ya en calores muy fuertes, se muere y pues ya no se produce. Generalmente va a tardar 2 semanas, no necesitamos pasteurización y continúa madurando hasta convertirse en la calificada como reserva o Grand Cru. Ahí era Grand Cru. Entonces, las cervezas que tienen una segunda fermentación en botella por 2 semanas se clasifican en reserva o Grand Cru.
aquí encontramos otra clasificación de las cervezas. Tinton. Diga. ¿Sí? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, entonces, luego Marcelo, tengo una duda. dígame. Bueno, igual va, sí, va con la cerveza. Sí, sí. ¿Cómo logran mantener el sabor de un producto determinado si hacen en tantas cantidades? ¿Cómo así? ¿Cómo logran mantener el sabor es decir, de un vino, cómo logran que sea siempre el mismo, ¿verdad? Que tenga los mismos matices, a pesar de que sean en diferentes tiempos, diferentes lotes, así? Bueno, principalmente porque al final ya son fórmulas establecidas, con pesos, digamos, en cuestiones de eso son pesos establecidos, temperaturas establecidas, materia prima establecida, digamos, si yo preparo los de Corona, supongamos un ejemplo, ellos preparan su cerveza con un solo tipo de agua, con un solo tipo de cebada, entonces son fórmulas ya establecidas que nos van a proporcionar un sabor ya específico. Porque digamos que yo le ponga otro tipo de agua, va a cambiar. Un ejemplo es la Coca-Cola. Si usted prueba la Coca-Cola elaborada en México, es muy diferente al sabor que tenemos a la elaborada aquí en la capital. Si usted prueba la Coca-Cola elaborada en Escuintla, tiene un sabor diferente a la elaborada en la parte de Jutiapa, porque el agua va a cambiar. O sea, son sabores que uno poco a poco va como descubriendo. Igual que la cerveza, ¿cómo se llama? Precisamente esta, la Corona. La Corona mexicana tiene un sabor muy diferente a la Corona que está envasada acá. No sé si la han podido probar. No. La Corona mexicana tiene un sabor completamente diferente a la que está envasada acá. La de acá se siente mucho sabor a cereal, como esa cebada. La mexicana no tanto. O sea, es más desabrido, por decirlo así. Sí, un poquito más. Uy. Mira, pues. Bueno, continuemos. Continuemos. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, el proceso de estabilización biológica de la cerveza. Entonces, para este proceso, estamos viendo ahí el perrito, André. Pues para este proceso lo que necesitamos es eliminar las bacterias o los mohos contenidos dentro de la cerveza. Entonces, la cerveza va a llevarse a barriles. Cuando la vamos a distribuir por barril, sí lleva una pasteurización. Entonces, las cervezas de barril no van a estar pasteurizadas y las cervezas de alta fermentación, en su mayoría, sí, no son pasteurizadas de igual manera. Entonces, la cerveza casi no va a estar pasteurizada en el momento de su empaque o en el momento de su... Se me olvidó el nombre. Momento de embotellado, perdón. Anteriormente, cuando se hacían los envasados, se le inyectaba CO2 para conseguir la espuma deseada. Antes se le inyectaba CO2, era lo mismo que los vinos espumosos, se les inyectaba CO2 para que tuvieran espumas y tuviera mucha gasificación. Ahora ya no. En los años 50 fue cuando el enlatado, o sea, que se empezó a vender enlatados de cerveza, o sea, que la cerveza ya no la distribuían en botellas, sino se distribuían en forma enlatada. Los envases son metálicos, el etiquetado se realiza mediante una impresión hacia el envasado. Entonces, en los años 50 fue cuando se dio el enlatado de la cerveza. Mira, pues. ¿Una duda? Sí. Con respecto a la diferencia de sabor de una cerveza embotellada y enlatada, me imagino que debe ser igual con la Coca-Cola, ¿verdad? Tiene una diferencia de sabor cuando es una botella de vidrio o cuando es una botella de plástico, ¿verdad? No sé si se preserva alguna diferencia de sabores.
Mire, realmente las botellas de vidrio van a conservar mejor el sabor, porque las botellas, digamos, en cuestión de plástico, pues siempre sueltan un sabor muy específico y pierden más gas, porque el plástico va a tener, tiene como espacios de que se libera el CO2. Ahora en cuestiones de lata, la cerveza conserva más el gas, pero obtiene más sabores hacia el producto en el que está elaborado la lata como tal, ¿verdad? Entonces sí cambian los sabores. Pero digamos en cuestiones de gasificación, las que mejores van a guardar el gas va a ser vidrio, lata y botella de plástico, PET. Ok, gracias. Bueno, entonces la producción mundial de cerveza llega a 1,800 millones de hectolitros. Es una cantidad de cerveza que se produce mundialmente, realmente. Hectolitros. Asia tiene un 34,22%. Europa llega a un 29,34%. América 29,47%. África con un 5,78%. Australia y Oceanía a 1,17%. Entonces vemos que aquí los asiáticos, el continente asiático, es el que más produce cerveza mundialmente. Tienen sus propias cervezas muy características, pero ahora están produciendo también cervezas europeas. Me refiero con recetas europeas, ¿verdad? Solo que elaboradas en Asia. Y prácticamente tenemos un poquito sobre la elaboración de cerveza. Ya les voy a cerrar esto. Y compartir, acá está. Y ahí estamos. Entonces, les acabo de subir aquí los tipos de cerveza para que lo puedan ver, lo puedan leer y lo vamos a compartir el día lunes. Ok. El día lunes, bueno, no estoy seguro si el día lunes, porque como el día lunes tengo que ir a traer todo este producto que nos van a dar, entonces no sé todavía la hora. Entonces yo les confirmo el lunes. Si no, lo pasamos a martes. O si no, mejor dejémoslo de una vez a martes. ¿Estamos? Por si les preguntan a alguien más. Lo vamos a dejar a martes. Entonces lo dejamos al día martes porque el día lunes voy a traer sus uniformes y los productos ya listos para poder... Voy a hacer unos pequeños videos donde están, para ver catas de los licores anteriores que vimos. Y así cuando ya volvamos, pues ya ustedes pueden realizar la cata de igual manera. ¿Estamos? Tengo una duda. Sí. Con respecto a las cataciones, ¿usted va a pedir copas específicas? Para las ¿O a cataciones. cualquiera que tenga la boca pequeña? No, para las cataciones no vamos a pedir copas específicas. Ok. Sí, así es. Así es, señores. Entonces, se me cuida mucho. Gusto de saludarlos. Que tengan muy buen fin de semana encerraditos. No salgan. Ay, qué bueno. Los de Escuintla no salgan porque hay mucho coronavirus por allá. Río Bravo no hay ninguno. Eso es lo bueno. San Vicente tampoco. Aquí hay uno.